Gracias por continuar con su espacio De Pie ante la República en este domingo 22 de junio del año 2025 y estamos, pues, como es obligatorio el tema de la semana, analizando todo lo relacionado al conocimiento de medida de coerción del caso de los hermanos Espaillat, y para eso hemos invitado a un especialista en el tema de derecho penal. Recibimos este domingo al abogado Cándido Simón. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. No aplauden aquí. Aplauso, aplauso. Aplauso a don Cándido. Gracias. Don Cándido, de verdad que un placer tenerlo este domingo con nosotros y hay mucho de qué hablar porque hay mucha gente que no entiende lo que ha pasado, a pesar de que muchos por desconocimiento creen que eso fue ya la sentencia definitiva, y no es así, fue el conocimiento de medida de coerción. Vamos a explicarle a la gente este proceso, de cómo es el proceso, ¿verdad? En casos como este y todos los casos que primero se conoce una coerción, y entonces vamos a explicarle a la gente y después vamos entonces a entrar en los detalles de lo ocurrido el pasado miércoles. Sí, tú sabes que yo tampoco lo entendí. ¿Cómo así? Sí, porque había tantas opiniones encontradas y tanta creatividad en ese proceso que yo al final terminé confundido también. Mira, se trata de un hecho fortuito, en principio, debido a que así como un conductor de vehículo no tiene en general, en principio, el propósito, el despropósito de que su vehículo se les desbarate chocando con otro, de ese mismo modo, en función de lo que finalmente presentó el Ministerio Público, a mí no me pareció que estos señores, los Espaillat, tuvieran el propósito o el despropósito de que ese techo se desplomara y que matara a muchísima gente allegados a ellos y que además de eso perdieran el negocio, porque ya eso no existe. Ese negocio perdió la razón de ser, ahora es un solar porque ni siquiera la mejora queda. Con el impacto que a su vez eso le habría generado. Eso es un tema. Entonces, si te fijas, usualmente me consultan, o me entrevistan o me requieren como abogado para estos tipos de temas. Yo rechacé 5 solicitudes, 3 de 5, porque querían irse por la vía penal. No, que por ahí que va todo el mundo. Bueno, yo le dije, y yo lo que en esencia practico el derecho penal, además de otras áreas, pero el derecho penal principalmente. Yo le dije, si quieren resultados, me parece que la vía más ágil es la jurisdicción penal, civil. Ya veremos por qué. Bueno, 3 de ellos entonces buscaron a un abogado youtuber y él fue uno de los primeros que comenzó a hacer escarceo público con que este es un homicidio intencional, que es un homicidio voluntario, y que comenzó a decirle a la gente que eso implicaba una pena de 30 años, entre otros a esas pobres personas que ahora están dolidos doble porque por una parte perdieron a sus seres queridos, por otra parte se crearon expectativas y ahora resulta que hay una desilusión porque le habían explicado que él iba para la cárcel, que ellos iban para la cárcel y eso no sucedió. Entonces, ¿por qué? Señores, es un homicidio inintencional. La palabra correcta es inintencional. No es involuntario porque en el artículo 319 del Código Penal se habla de homicidio involuntario, pero la intención es la voluntad dirigida a un fin determinado. La voluntad siempre existe. Es una mala traducción del texto francés que habla de homicidio inintencional en aquella ocasión. Y la Suprema Corte de Justicia dijo en 1933 que cuando haya una diferencia entre la traducción del Código Penal francés, que ese lo trajeron los haitianos aquí, desde Francia, donde se aplicaba en Haití, en francés, que cuando hay una mala diferencia entre la traducción y el texto original, se aplica el texto original. Y en este caso, el texto original, que era el francés, dice homicidio inintencional, y esto no estoy haciendo una digresión, sino que tiene una explicación del por qué. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tentativa de homicidios, que en el Código Penal nuestro dice la tentativa de homicidio de un crimen podrá ser considerada como el crimen mismo. En el Código francés dice será considerada como el crimen mismo. ¿Qué diferencia hay? Para que vea que no es semántico.
Cuando tú dices podrá ser considerado, significa que el juez puede aplicarlo o no aplicarlo. Cuando dice será, significa que se le impone al juez. En el caso de la especie, es un homicidio inintencional. En consecuencia, señores, antes, durante y después de un código que tiene 200 y pico de años, está establecida una pena máxima de 2 años. Para hablar de lo máximo, es para que, y eso sí se decantó. Y el otro tema es, y voy a ser bastante connivente en este punto, yo no había querido abordar el tema. Pero vamos a ir por parte, para que la gente vaya entendiendo, porque hay muchas cosas que yo siento que hay que aclarar. Sí. Por ejemplo, el tema de la justicia y el Ministerio Público, que son dos cosas diferentes. Claro. Mucha gente dice, bueno, se está cumpliendo el debido proceso, el deber ser, que no se cumplió en otros casos, porque aquí los abogados saben, yo no soy abogada, yo lo que soy es periodista, pero aquí se supone que la prisión debe ser la excepción y aquí se convirtió en la norma. Entonces, se ha cumplido con este caso el debido proceso que no se cumplió en otros tantos casos de una justicia y un ministerio público que no se acostumbró a una justicia mediática desde el primer momento, que no fueron apresados, que se esperaron 2 meses. O sea, ¿ha sido correcto el proceder tanto del Ministerio Público como de la justicia? Sí, esta vez sí. ¿Tú sabes por qué la gente no lo entendía? Porque no lograban comprender que en los casos de corrupción convocaban a las ruedas de prensa y lo hacían en esta gestión, en la gestión de Miriam Germán, y lo hacían en la gestión anterior del PRD. Recuerdo que el director de DEPRECO, amigo de infancia profesional, quiero decir, hasta tesis juntos hicimos, él con la voz engolada un poco parecida a Wilson Camacho, el director original de DEPRECO, era como se llamaba la DPCA, convocaba a una rueda de prensa y decía, señoras y señores, para mañana tenemos una orden de conducencia contra fulano de tal. Hasta que llegó Rafaelito Albuquerque que dijo, yo no voy para allá, y Leonel se regó y se complicó la cosa. Lo que importa es retener que lo hacían desde antes, y en esta gestión del Ministerio Público, en la gestión recién pasada del Ministerio Público, continuaron con ese escenario, haciéndole creer a la gente que en los casos de corrupción, la privación de libertad era el mecanismo adecuado, y que cuando te llevan a la cárcel ya eres culpable, primero. Entonces, cuando eso se tomó tiempo y los jueces tuvieron que cambiar la medida de coerción de privación de libertad por unas distintas, entre otros arrestos domiciliarios, la gente comenzó a pensar que el caso se cayó. Sí. Eso, en este caso, primero fíjate que el Ministerio Público no dio una declaración hasta tener resultados, como debe ser. Fíjate que en este caso el Ministerio Público no solicitó una orden de arresto o no la ejecutó hasta tener el informe técnico, como debe ser. Y usted no puede estar rigiéndose por aclamación popular. Tenían bastante presión, bastante aprehensión para que interrogaran a Antonio Espaillat. Es que no tiene que declarar, es que no hay que interrogarlo. Usted lo que tiene que llegar, hacer lo que hicieron, que fue llegarle al punto. Y después, si él quiere, él o cualquiera, entonces tú lo entrevistas. Pero las reglas, yo no sé para qué, entonces juristas incluso insistían en que ¿por qué no lo han interrogado? ¿Y cuál es el tema? Si la Constitución de la República te faculta para tú no declarar y punto. Entonces, esas cosas, sobre todo juristas y opinólogos que además se graduaron de abogado en una universidad que parece que no se aprendieron la lección, opinólogos que buscan view y ese tipo de cosas, no orientaron a la gente. Entonces ahora se asumía o se pensaba, yo no quiero afirmar o negar nada, que era por tráfico de influencia del presidente de la República, que no hay Ministerio Público Independiente, nada, porque esta vez no se llevaron de la opinión publicada, de la presión mediática. Bueno, pero nos acostumbraron durante 5 años a eso, entonces de buenas a primeras cambian todo. Sí, el tema es el siguiente. ¿Lo puedo decir? Diga todo aquí. Jenny Berenice es la gerente ahora. ¿Y qué cambia eso? ¿Sabes qué significa eso? Que ahora, si lo hacen mal, le cae a ella como le cayó a Miriam Germán. O le cayó a Mariano Germán en la Suprema Corte de Justicia, porque ahora ella es la gerente. Consecuentemente, lo que quiero pensar es que ella ahora tomó la decisión de hacerlo, de instruir, de que se haga como ella sabía que debía hacerse. Solo que en aquel momento
estratégicamente creaban una corriente de opinión, le filtraban, no, le entregaban información a comunicadores selectos o selectivos. Inicialmente comenzaron con comunicadores de cierta reputación, cuando ellos se dieron cuenta que lo estaban utilizando para crear un acondicionamiento público para presionar al juez a que dicte una medida de coerción de prisión preventiva, decidieron no seguir en eso, entonces le pasaban, le filtraban, no, le entregaban la información privilegiada antes de presentar la medida a algunos comunicadores que después, o youtubers, o no sé cómo, Instagram, no sé cómo se llaman ahora. Comunicadores. TikToker, una cosa de esa. El punto, no son comunicadores. Bueno, comunican. No, yo soy periodista. Ya. Entonces, ellos comunican, hacen comunicación. Sí, el punto es que, y después resulta, entonces le pasaban la información a ellos, daban el palo, y resulta que después cuando las cosas comenzaron a desdibujarse en los casos de corrupción, entonces le fueron encima al Ministerio Público. Yo lo que digo es, esta vez lo hicieron como debe ser. Y no hay que quejarse por eso, y así es como debe continuar, en casos paradigmáticos y en todos los procesos. El mejor ejemplo es el del sistema de investigación de la DEA. La DEA no te marcha, o los fiscales que coordinan con la DEA de los Estados Unidos, el organismo antinarcótico de Estados Unidos, no te abre un proceso hasta que tener suficientes evidencias. Por eso usualmente no se le escapan. Entonces, la ley dice aquí en todas partes del mundo que usted debe investigar primero y procesar después. Entonces lo que hacían era que apresaban para investigar por una parte y por otra parte, señores, utilizaban, y eso estaba mal, y no nos quejemos de que ahora lo estén haciendo bien, utilizaban la prisión preventiva como mecanismo de extorsión para arrancar confesiones. O sea, te iban y te arrestaban con un escándalo, con ruido, hasta con algunos medios de comunicación presentes, y le pasó a jueces y lo hicieron también contra fiscales, no solo era contra ciudadanos comunes. Entonces te llevaban bajo arresto, forzaban una negociación, entonces tú te convertías en chivato. Ya, vamos a ver en qué quede Girón, cuando bajo la marea ahora en estos procesos. Y finalmente te arrestaban, 18 meses de prisión preventiva, lo que es un disparate, pero porque la ley dice que cada 3 meses hay que revisarla o a petición de parte, pero lo que importa es que entonces la gente, los casos de corrupción, que le dijeron que estaban blindados, llevaron a los imputados a sede penitenciaria por 18 meses, ahora le deben esos 18 meses porque hay que descontarse o se lo condenan. Sí, don Cándido, hablando de la prisión preventiva, me gustaría su opinión sobre la decisión de la jueza Fátima Veloz con este caso, que ha sido muy cuestionada. ¿Actuó correcto ella esta decisión de presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de 50 millones para cada uno de los acusados? ¿Usted cree que Mira, procedió bien? Hay un caso paradigmático para responderte con eso. Hay un caso paradigmático en Estados Unidos, el caso O.J. Simpson. Ese señor lo acusaron de que él mató a su mujer y mató a quien él sospechaba que era amante de su mujer. Ya. Y fue un juicio por jurado paradigmático en Estados Unidos. Y el juez era yo le llamo un chinito, señor como con aspecto asiático. Él lo descargó. Y los fiscales no dijeron esta boca es mía contra el juez. Óyeme bien. Y compilaron evidencia. Se cayó una evidencia porque un policía blanco, los abogados demostraron que un policía blanco que era racista, saltó una pared sin autorización judicial, digámoslo así, hizo un allanamiento sin autorización judicial, consiguió una pizca de sangre que conectaba en la casa de él con uno de los occisos y descartaron esa evidencia porque él saltó una pared. Se llama debido proceso, eso se heredó de Estados Unidos. Es decir, y entonces ¿sabe qué? El juez, el jurado y el juez, más que el juez, lo declararon no culpable porque sacaron esa evidencia del escenario. Y nadie dijo nada contra ese juez. Nadie sospechó de que se vendió, que los abogados traficaron con influencia. Señores, cuando un proceso penal es como, voy a decirlo de manera muy paradigmática, como un juego de béisbol. Cuando usted llega joven, el que hace carrera, y el juego no termina hasta que termina, y termina con el out 27. Y si usted desprestigia al árbitro, por el hecho de que usted haya dado haya pretendido robarse una base segunda y le catan un out, aunque sea discutible, si usted desprestigia al árbitro, usted pierde el juego.
O sea, eso de estar desprestigiando al juez Bueno, pero vamos a no ver es una algo. buena línea. Ahora, en Vamos ese a ver caso algo. de esa jueza, déjame decir, Sí. yo no creo haberle dado la mano nunca. Si no le Jovencita, conocí. 34 años. Sí, esa jueza, yo decía cuando este proceso arrancó, si le toca a ella va a hacer lo que debe hacer. ¿Sabe qué? Pero vamos a ver algo. Dictar una medida Está de bien, don coerción con esa Cándido. prisión preventiva, porque Perfecto. esa gente para dónde van. Perfecto. Entonces, si ella le pone esa medida de coerción, porque ahí se presentaron los presupuestos, ¿verdad? El arraigo, Claro. ¿por qué declara el caso complejo? O sea, ¿por qué tú declaras un caso? Esa parte sí le hizo caso al Ministerio Público. El Ministerio Público pedía prisión de 18 meses para uno, para la otra prisión domiciliaria y declararlo complejo. A lo único que ella le hizo caso fue declararlo complejo. Entonces, si tú lo liberaste, ¿por qué lo declaras complejo? Sí, mira, por una parte esa es una jueza garantista, me consta. De hecho, yo participé conjuntamente con Aldo Paulino en la defensa de Tecachi. Y en ese proceso se evidenció, y oye la paradoja, ella, en función de lo que se presentó allí, ella no dispuso prisión preventiva de Tecachi. Por cierto, Tecachi se fue del país, pero ya tenía un impedimento de salida de otro juez. Lo que te quiero decir, o sea, en lo que se presentó ahí, el juez no puede asumir una posición jurídica por aclamación popular o por lo que se diga en un medio de comunicación. Y lo que se presentó ahí fue una contradicción entre Yailin y la mamá. ¿Tú ves? Que la mamá de Yailin, y Yailin constituyó abogado para defenderla a él. ¿Tú ves? Su mujer del momento. Y se evidenció una contradicción entre ellas dos, y entonces Tecachi quedó enganchado en el centro. Ahora, y esa juez, eso fue lo que se llevó allí. Porque una cosa Pero es lo que en pasa. este caso. Y en este caso, yo decía, no entré mucho en comentarios de ese asunto, yo decía, pero igual que lo dije en los casos de corrupción, en el primer caso, Odebrecht, yo decía en aquella ocasión, pero ¿para qué prisión preventiva? ¿Para dónde van esa gente? Lo mismo digo con Bueno, este pero señor. está bien. Olvídese de la prisión Para preventiva. ¿Para satisfacer- dónde va? Él no va para ningún lado. Perfecto. Ahora, ¿por qué declararlo complejo? O sea, tú estás mandando a investigación un caso durante 18 meses, que para buen entendedor se entiende de que estás apelando al tiempo y al olvido. O sea, van a pasar 18 meses para que se inicie un juicio de fondo. Óyeme, esa decisión, no 18 meses, esa decisión extiende la prescripción de la acción a 4 años. Porque lo de 18 meses para la prisión preventiva, en el caso que se ha dictado, en este caso no se dictó. Ahora, déjame decirte qué pasa con el tema de la complejidad. Voy a tratar de decirlo de manera muy sencilla. Complejo es lo que es complicado. O sea, no es complejo este caso. Y en ese caso parece que no hay complicación. Porque hay un hecho cierto que se derrumbó. Hay un hecho cierto que murieron 236 personas. Hay un hecho cierto que hay 180 heridos. 188, 186 heridos, algo de eso. Es un hecho cierto que sucedió y sucedió ahí. Es un hecho cierto establecido que el propietario la propietaria de la empresa, donde era una empresa de actividad, eso no era una discoteca en sentido literal, es una compañía. Y el que parece que es Payat y López, que López es su mamá. Es un hecho cierto que él era gerente. ¿Qué es lo que falta? Hicieron una experticia. ¿Por qué complejo? Hicieron una experticia que da cuenta de que al parecer ellos recibieron información o él y no tomó las medidas pertinentes o no las tomó su hermana, porque atención, el hecho de que tú seas gerente no significa que tú seas quien administre. Sí. Ya. O sea, y la responsabilidad penal es individual, pero ese es otro tema que lo verán después. Entonces, si ya está todo, ¿para qué pedir 18 meses? Digo yo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay casos, hay una confusión con el tema de la complejidad, porque la ley establece que es complejo si hay dificultad en la investigación para llegar a la conclusión, que es lo que importa. Pero si hay muchas víctimas, si hay muchos imputados, que eso puede hacer un poco complejo el caso. Por ejemplo, los casos de corrupción usualmente lo son, porque no hay evidencias muy evidentes. Son complejos, claro. Evidencia muy concreta, perdón. En los casos de crimen organizado, crimen de narcotráfico, usualmente hay muchas aristas que faltan. La pregunta mía sería, en función de lo que el Ministerio Público presentó, no de lo que se diga en los medios de comunicación o en la opinión publicada, que es diferente a la opinión pública, ¿qué es lo que falta? En un tema como este, posiblemente el Ministerio Público ya tenga suficientes herramientas para, en vez de pedir
medida de coerción de prisión preventiva por 18 meses y complejidad, presentar su acusación pasado mañana y ya. El Ministerio Público ha dicho que va a apelar. ¿Qué podemos esperar de ese anuncio que hizo el Ministerio Público? ¿Qué usted cree que pudiera pasar si se apela a que se revise de nuevo la medida? Nada. Igual. Digo yo, en función de lo que presentó el Ministerio Público, en función de que este señor estaba fuera del país y cuando sucede el hecho viene, en función de que hace una declaración pública diciendo voy a estar aquí, no voy a salir del país, en función de que cuando lo citaron para arrestarlo, sabiendo que lo iban a arrestar, fue, y ella, ¿cuál es la sospecha de fuga? Mira qué es lo que sucede. ¿Para qué es la medida de coerción? Es para asegurarse que el imputado o los imputados concurran a todas las citaciones, para decirlo más sencillo. Abogados llaman a todos los actos del procedimiento. Dame decirlo así para que quieran que yo sé. Concurra cada vez que lo citen. ¿Por qué? Porque el artículo 100 del Código Procesal Penal establece que sin imputado o sin acusado no hay caso. Se suspende todo. Entonces no es en interés la medida de coerción de las partes, sino en interés de la justicia, para que no se entorpezca el desarrollo de la justicia, ¿me entiendes? Porque si no comparecen, entonces el artículo 100 dice que se suspende el proceso hasta que aparezcan. Entonces, si esa gente no va para ninguna parte, como no fueron los del caso de Brecht cuando lo pusieron en libertad, no salieron del país, como no se fueron aquellos 44 oficiales de la policía que en el año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, septiembre de 2004, no dictaron medida de coerción contra ellos porque la anularon. Y comparecieron todos, y por cierto los descargaron después. Sí, en los casos de corrupción, Jean Alain acaban de levantarle el arresto domiciliario y está yendo a todos los actos de procedimiento y todos los imputados, en los casos de Brecht, por ejemplo, que existe, casos tucanos, que eran casos paradigmáticos. Sí. O sea, ¿para qué variaría la Corte de Apelación una medida de coerción para prisión preventiva que no sea para fines de complacer algunas peticiones? Yo lo que les sugiero, con toda honestidad, a las víctimas, es lo siguiente: continúen su proceso porque esto no termina aquí. A la familia, no me maten el símbolo. O sea, sí. Vamos. Hasta ahí no. Y tal vez, los mismos señores Espaillat, es posible que le hagan caso a uno. Dejen eso así ya. O sea, ese tema de estar sacando evidencias y cosas de eso, que déjame decirte, el tema del cheque, yo tengo la información de que fue una persona allegado a Ruby Pérez quien la pasó. Y hay unas confrontaciones internas en la familia y no maten el símbolo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad, don Cándido. Seguimos hablando al regreso de esos temas porque todavía hay muchas cositas que hablar al respecto y también hablaremos de otros temas de interés nacional, así que no le cambien. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas.
donde nadie llega y Nefi llega. En cada esquina de esta tierra hay un dominicano trabajando. Esto te lo canta Banreservas. GBC cumple tus sueños, GBC cumple tus sueños, GBC cumple tus sueños. En un Kia me monté, en la farmacia GBC participé y me lo gané. Por cada compra de 1,000 pesos o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC, cumple tus sueños. Gracias por continuar de pie ante la República. Hoy conversando con el abogado Cándido Simón. Don Cándido, hablemos de la hija de Ruby Pérez que ha estado en el centro de toda esta controversia. Usted, como abogado, ¿le hubiese aconsejado firmar ese desistimiento y cobrar ese cheque de $1 millón de pesos? Mira, a mí lo que me parece que no fue oportuno. Justificado o no, no fue oportuno, primero. Segundo, más inoportuna fue la explicación que ella dio cuando tenía conocimiento de que la persona, la empresa que emitió el cheque, a ella y a su esposo tenían un documento donde da cuenta de que eso era como una indemnización para no presentarse en reclamación judicial. Consecuentemente, la prudencia aconseja que ella no hiciera esa negociación en este momento, porque está desmontando el proceso entonces. Pero eso afecta el proceso legal de la familia, de los demás hijos que quieran demandar, ¿eso afecta en algo? Mira, la información que yo tengo es que en esa familia hay mucha divergencia. Y por eso insisto, ellos deben ponerse de acuerdo, por lo menos en que no están de acuerdo, pero no aflorar esas contradicciones hacia el exterior. Van a surgir muchos temas si ellos no se controlan. Yo lo que les sugiero es no matarnos el símbolo, porque Ruby Pérez era un referente, sobre todo por la manera como cantaba, porque merenguero era como los hay tantos. Fíjate que en el caso de Johnny Ventura, con situaciones internas también, otro de los hijos, sin embargo, no ha aflorado nada hacia ella. Dejaron a uno que liderara. En este caso, primero fíjate, ella sale a protagonizar. Segundo, quiere formar una orquesta ya. Tercero, el gobierno de Venezuela decide darle la nacionalidad. Una de ellas, pariente suyo, dice que ella no va para allá porque Maduro es un dictador. Pero amigo, ¿dónde están los sentimientos? O sea, y ahora resulta que ella, potencialmente sin conocimiento de la demás familia, de los demás, evidentemente, entonces hace una negociación por razones económicas, materiales. Ella dice que lo hizo no como hija de Ruby, sino como miembro de la banda. Es que ella era la referente. Y no voy a ser muy cruel, pero yo me pregunto, ¿y qué corista le pagan $1 millón de pesos por una fiesta? O sea, yo asesoro a varios artistas, bueno, tú sabes, y he sido abogado de Acorate, pero la experiencia me ha enseñado que
Yo no creo que ni siquiera la corista de Anthony Santos, la que hace coro con Gillo Sarante, que son dos de los artistas más costosos, cobren $1 millón por una fiesta. O sea, te lo estoy diciendo para que no se tomen el chance de considerar que Ruby ya es un referente y el sentimiento humano de los dominicanos y gente más allá de aquí. Fíjate, el presidente de Venezuela, que independientemente de que usted comparta no su manera de gobernar, pero es el presidente de Venezuela y el pueblo de Venezuela lo sintieron como su hijo y eso trascendió al mundo. Entonces, no lo dañen, no lo dañen. Yo lo que les recomendaría es que salgan del escenario en este momento y eviten hacer carceos. Y los mismos imputados, probablemente ellos sí asuman la sugerencia de salir del escenario hasta que eso fluya. Y si ya Ruby murió y tanta gente murió ahí, no nos maten de nuevo. O sea, en el caso del llamado testigo estrella del Ministerio Público, el empleado Gregorio Adames, que uno puede percibir que hay como una narrativa instalada en los medios luego de que se leyó la decisión de la medida de coerción, como que de desacreditar a Zulinka y de desacreditar a Gregory. ¿Qué usted cree con ese caso de él? ¿Usted cree que afecta? Porque ahora le han sacado que si él tomó las prestaciones, que yo entiendo que eso es legítimo porque le corresponde. Entonces, ¿afecta eso el proceso de investigación? Mira, yo me puse a observarlo y antes de venir me recogí de nuevo la declaración que él dio y lo sentí como fuera de sí. Fíjate que es un empleado de confianza. Hablaba con el jefe y con la jefa por teléfono, chateaba. No todos los empleados tienen acceso a superior, eso es un tema. Fíjate que en el momento que ella va a salir... Él era un utility. Bueno, era de confianza, es lo que quiero significarte. Fíjate que él, en el momento que él sale y la doña ella le pide, mira, búscame la cartera. Lo de buscarme la cartera no lo asuman como un tema pecaminoso. Para una mujer, la cartera es un atavío. Bueno, ustedes saben de eso más que yo. Y además había muchas cosas personales ahí. Y ella iba a buscarla, lo que narra el Ministerio Público, y él dice, no, yo la busco. Y él se expone por ella y va y la busca. Y encima de eso se lleva, bueno, por la situación confusa, se queda ahí, las autoridades le permiten acceder al área restringida porque él era una persona de confianza. Se va a Vallaguana, un pueblo de Monteplata, o Yamasá, no sé, y se lleva 50,000 pesos ¿de qué? Del cobro. ¿Usted sabe qué significa eso? Que era que cobraba las entradas, en principio, ¿no? O tenía acceso. ¿Y sabe qué? Es un muchacho honesto, ¿me lo devolvió? En esa situación confusa, si no hubiese sido una persona honesta, no lo devuelve. Cuando la doña cogió para allá, no, yo no sé qué pasó con eso y se cura 50,000 pesos más $100 y los devuelve. Y fíjate que es al final que él aparece. Que cuando viene a ver, él no tenía mucha intención de salir. No me pareció que tuviera esa intención. De hecho, si ustedes, va a doler lo que voy a decir, si tú comparas el perfil de él en esa declaración y en la declaración inicial, no una después que montaron con unos cortes, ediciones de lo que él dijo, es otra cosa. Si tú ves la declaración de él, va a doler. El documento. Sí, y lees la actitud, el perfil de él en la declaración, y ves aquella de Marlon Martínez, te darás cuenta que el cuerpo no está diciendo lo que dice la boca. En el caso de él, que cobró sus prestaciones, pero por Dios. Pero lo mínimo, quedó desempleado. Pero oye una cosa. Le toca por ley. Es más, no le correspondía a ninguno. ¿Por qué? Porque el negocio perdió el objeto. Se derrumbó el negocio por una causa ajena o no a la voluntad de los propietarios, se derriba el negocio, lo próximo es que no haya manera de liquidarle porque no tiene beneficio. Ahora, sin embargo, le pagan sus prestaciones y la información que ha circulado es de que le habrían pagado a todos los empleados, a todos los demás. Y habrían llegado a acuerdos con 40 y algo de víctimas, es lo que surgió. No está mal que lo haya hecho. Pero ¿afectaría eso en caso de una demanda? Ni tampoco está mal que él haya atestiguado la conversación que tuvo con Antonio Espaillat y con la señora, ¿qué es lo que tiene de malo eso? O sea, en un sentido y el otro, no me parece justo que ahora recalen sobre... Que lo quieran condenar. ¿Tú sabes qué pasó? Que hay mucha gente decepcionado.
porque hubo mucha gente que pidió sangre. Yo vi a una persona que hasta el momento me ha guardado muchísimo respeto. Dijo, es un bandido, que no es la manera de expresarse de ese comunicador. Y dijo de todo en su medio. Pero ¿y qué es lo que te hizo? O sea, yo no digo que seamos conniventes con ellos. Lo que digo es que seamos respetuosos en lo que comunicamos, ¿tú ves? Lo que digo es que no hagamos leña del árbol caído y esa gente está en condiciones bastante Pero críticas. ¿quién es el árbol caído en este caso? Bueno, ¿Son los 236 muertos? Muchos. Mira, pero al ritmo que vamos, uno puede percibir que al final los muertos van a tener la culpa. O sea, al final, por lo que se puede ver, los 236 muertos y los 180 heridos van a ser los culpables. Mi punto es el siguiente. Uno como abogado debe orientar. Y lo que yo digo es lo siguiente. Esperemos a ver cuando la marea baje. Me explico rápido. Cuando hay un hecho de tanta naturaleza, fíjate que en los medios de comunicación sube como si fuera una ola que se viene a trepitar en el acantilado, sube al máximo. Arréstenlo, prisión, lo arrestan, lo llevan ante un juez. Cuando el juez dicta medida de coerción, cual que sea, baja la marea. Es como cuando el agua está llegando a la playa. Y resulta que cuando presentan acusación, que ya van a juicio, regresa mansa el agua. En ese escenario que hay que verlo. Te lo estoy diciendo porque en justicia como en la vida, lo imposible a veces sucede. Y ahí es donde hay que ver eso. Por ejemplo, vendrán discusiones técnicas sobre las personas que hicieron el informe. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el código, déjame dejar eso así, para no advertir tema. Lo digo. Dígale. El Código Procesal Penal no indica que el presidente de la República designe peritos. Sí, es así. Esa es una función del Ministerio Público, que los juramenta y los asigna. Y resulta que si ese peritaje, no del presidente, posiblemente se va a hacer una discusión que vendrá, cuando llegue el de juicio si de ese fondo, informe si es tiene válido validez. por no tener calidad los peritos que designó el presidente. De buena intención, con buen por propósito. la misma presión mediática. La misma situación, bueno, y la presión emocional en que estaba involucrado todos, incluyéndolo a él y a su familia. Ese tema, cuando baje la marea, va a discutirse con fuerza. La misma declaración de este joven de Gregory, que vi algo, no voy a asumirlo como cierto, de que él había renunciado unos días antes o no. No, eso no es cierto. No voy a dar eso por cierto. Porque hay chats donde el mismo día de la fiesta, él está ahí. Él estaba ahí Entonces, trabajando y le advirtió y le sugirió que cancelara la fiesta. Y eso entonces, no es un hecho controvertido según parece. Eso no es un hecho controvertido. No. O sea, pero lo que quiero significar es que, y lo estoy viendo allá cuando baje la marea, cuando el agua regrese de la playa, que regresa mansa, hay que ver cómo se desarrolla eso. Mientras tanto, en síntesis, primero, esto no termina aquí. Segundo, si el Ministerio Público tiene su proceso ya culminado, no le den mucho tiempo. Y es posible que los abogados de la defensa pidan un contraperitaje, no sé de qué lo van a hacer porque esos escombros ya no existen, pero bueno. Sí, están por ahí. Bueno. Tiene que estar por ahí. Eso es otro tema. El punto es que vendrá un contraperitaje y un choque. Ahora, esto va a tomarse tiempo, a menos que el Ministerio Público presente acusación ya con lo que tiene o complemente algo y presente acusación para rápido. Y no termina ahí. Ahora, lo que sí les pido y les sugiero es que no maten a Ruby Pérez otra vez y no maten a esas familias otra vez, porque si se insiste en los medios de comunicación con esto, todos perdemos. Y finalmente te digo lo siguiente: ya dictaron medidas de coerción. Sí. Eso pierde interés público, ¿lo sabías? Como todos los casos en que dicta medidas de coerción. Hoy es domingo, mañana es otro tema, porque estamos viviendo la justicia penal del espectáculo. Sí. Y eso no es un espectáculo. Mire, no en lo digo medio de mala esta manera. ola de indignación, y en estos días se estaba conociendo el caso de Wander Franco, y hay gente que ha dicho, no, porque mira Wander Franco, que porque tenía una noviecita, mira que no sé qué, que estuvo preso, y han querido como Ahora hacer dice la la muchacha comparación. que nada pasó. Que nada, ajá. Sí, yo Entonces, estaba ahí, ¿no? déme su opinión, ya vamos a cambiar de tema, y a propósito de todos estos casos que están en la justicia, el caso de Wander Franco, que está
en juicio de fondo. ¿Qué usted prevé que va a pasar con ese caso? Mira, tú me querías comer vivo cuando... Sí, cuando usted lo mandó a casarse con la menor. Y yo debí exponerme a que me comiera. Con respeto de su esposo. Yo dije que eso se resolvía casándose. Porque hay una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Los infantes no se casan, porque la ley establece que infantes es hasta los 5 años y nadie le ocurre eso. Eso te da una idea del desfase de la ley. Ahora, la Constitución de la República establece que usted se emancipa cuando cumple 18 años o cuando se casa antes de cumplir 18. Entonces, la Constitución prevé que te puedas casar antes de 18. Aunque una ley lo prohíbe, la Constitución te parece. Por eso sugerí, cásate. Si se hubiera casado, no estuviera pasando. No estuviera en juicio ahora. Pero realmente, ¿qué puede pasar? Depende. ¿Tú sabes de qué? ¿De qué? De los jueces que tengan el caso. Ah, pues entonces sí depende. ¿Tú sabes por qué? Porque el código lo estamos interpretando de manera casual. ¿Y sabes por qué? A su vez, son preguntas que estoy haciéndome a mí mismo. Porque no hay una línea jurisprudencial de la Suprema Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que oriente a los jueces. Entonces, cada cual aplica la norma como, según su interpretación, como se le ocurre. Y por eso digo, va a depender mucho de las características del tribunal que le esté conociendo su proceso. Te voy a decir lo que yo pienso. Si el Ministerio Público logra demostrar que esos dos jóvenes estaban enamorados, ¿y cuál es la pena por amar? A la mamá la acusan también del tema de... Bueno, en el caso de la mamá, recuérdate que fue el papá. ¿Tú sabes por qué? Yo soy de Puerto Plata. Yo me edifiqué bastante con ese proceso porque tengo por norma, antes de opinar, averiguar lo básico. Y en el caso de esa señora, es que en diciembre, creo que esto pasó en enero, meses antes, sería en octubre del año antes pasado a esa vez, ella habría convenido con él el aporte de un dinerito para no denunciarlo. Eso es lo que me surgió, la información de una fuente que me merece credibilidad, como dicen ustedes los periodistas. Y resulta que no le facilitó nada al papá, que no estaba con la muchacha, porque la señora vive en Montellano y la hija. Él no vivía con ellas. De hecho, por eso fue que el papá salió, porque a él no le tocó lo de él. Era alta funcionaria o una funcionaria creo que en Montellano, en Puerto Plata, del Banco del Estado. Y entonces el papá no lo llamaron para eso, ni parece que hubo algunas propuestas, y él es quien impulsa la acción posterior contra Juan del Franco, y ahora desistió. O sea que quizá ahora le cayó algo. Yo no quiero especular. Tú sabes que mi nombre es Cándido y yo ejerzo mi candidez. Mire, pero la palabra casualidad no existe en el diccionario Cándido de Dios y yo soy un hombre creyente. Finalmente, mañana lunes arranca Parquéate Bien. Van a incautar los vehículos que estén mal estacionados. Explíquenos legalmente qué implica esto para los dominicanos, cómo nos vamos a ver afectados. Yo siento que se ha comunicado poco, se ha informado poco. Esta nueva implementación de Parquéate Bien, que no es nuevo, eso no es nuevo, eso ya tiene unos añitos ahí, pero mañana arranca. Sí, la idea de Parquéate Bien creo que fue de Hugo. De Hugo, sí. Veras. Y iba muy bien hasta que le dañaron eso. Mira, la DGCET no tiene facultad para incautar ni para confiscar vehículos, sino un juez. Ahora, retenerlos sí y desplazarlos sí. Lo estoy diciendo de manera muy directa porque no me da tiempo para citarte los textos, ni hace mucho sentido ponerse a hablar de artículos en medio de comunicación porque la gente se confunde. Pero hay una sentencia del año 2015 que usualmente hasta los abogados dicen que le prohíbe a los agentes, a los inspectores de tránsito, que es lo que ellos son, le prohíbe retener vehículos, por ejemplo, que anden sin placa, que no tengan documentos de identidad, que el conductor esté ebrio o endrogado. La ley anterior no prohibía eso, ni la ley actual prohíbe eso, ni el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, como dicen que hay una sentencia del año 2015 que declaró inconstitucional la facultad de la entonces AMET de retener vehículos. El Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional esa ley. Es más, y esta nueva ley, la 63 del año 2017, aquella la 241 del año 1967, esta es la 63, la sustituye y
y casi copia textualmente la facultad de los agentes de tránsito de retener vehículos bajo determinadas circunstancias. No es cierto que el Tribunal Constitucional haya prohibido que ellos puedan hacer eso. Entonces, ¿qué hacer si mañana lunes aparece y me están llevando mi vehículo en una acera, una calle que yo me estacioné y que no debía? Mira, en el caso del estacionamiento fuera de las áreas autorizadas, hay un procedimiento de movilización que lo decía la ley anterior, lo dice esta, que deben contactar con el propietario del vehículo, el conductor. Si no le contactan, entonces ellos tienen facultad de movilizar el vehículo a un área bajo cuidado. Y si no tiene esa área para aparcarlo bien, si no te parqueaste bien, la DGC puede parquearte bien. Si no, entonces pueden llevárselo a un área de retención. Y el propietario va, paga la multa, porque los DGC no pagan multa, no cobran multa, ni implementan multas. Lo que hacen es que levantan un acta de infracción. Usted, si quiere, va a un banco y paga el monto. Te voy a dar un tema ahora que viene. O vas al tribunal y la pagas y buscas tu vehículo. Tienes que probar que tiene seguro, tienes que probar que tiene documento de propiedad, o compra, o matrícula o compra, que tiene la placa al día. Y además de eso, pagar las multas, no la multa por ese aparcamiento, sino las multas que tenga pendiente y no hayan prescrito. ¿Y sabe de cuánto es cada multa? ¿Cuánto? La mínima, un salario mínimo. ¿Sabe de cuánto es un salario mínimo? 14,000 pesos. ¿Las multas? Sí. Esa ley establece 14,000 pesos como una pena, la multa mínima. Pero te establece hasta 50 salarios mínimos. ¿Tú te imaginas que a un motoconchista, de esos que se cruzan, un motorista, de esos que cruzan los semáforos en rojo, porque parece que son daltónicos, es decir, confunden el rojo con el verde? Sí. Cuando el semáforo está en rojo, ellos asumen que está verde y cruzan. Muchos, no todos. Cuando le implementen 3 salarios mínimos, que son 45,000 pesos. El motor. Y ese motorcito cuesta 60. Tú ves, algunos, depende de la calidad. Y tú pagas 3,000 pesos creo que semanal al tipo que te presta el dinero. Cuando le implementen una sola multa, una de 15,000 pesos, usted verá que no pisan más la raya. Usted verá que no cruzan más en rojo. Es decir, lo que sí es, deben hacer el presidente es designar un gabinete para que se coordinen entre todos los organismos, incluyendo los ayuntamientos que tienen facultad para organizar el tránsito, dictar normas de organización del tránsito. Le implementa la DGC, pero hay muchos organismos. Establecerlos coordinados, de tal manera que haya una línea única y además se aseguren no solo de levantar las actas de infracción, de cobrarle a los infractores, y usted verá cómo, aplicando la ley, respetaremos la ley. Don Cándido, de verdad que ha sido un placer esta conversación con usted de estos temas de interés, dándole seguimiento al caso del Jet-C, que tiene 2 meses, pues en las principales portadas, en la agenda nacional de la República Dominicana, y que, como usted dice, no ha terminado. Sí. O sea, no ha terminado, hay que esperar qué pasa más adelante en la justicia, pero nuestro compromiso es de orientar a la gente para que se haga una idea de cómo va el proceso. Si mi intervención no ha sido del agrado, lo siento muchísimo, porque yo no vine aquí a complacer peticiones, sino a orientar precisamente. Exacto, a orientar. Y en este y todos los casos, que una gente presente, no es que sea rico, que presente evidencias de que no se va a dar a la fuga. ¿Para qué prisión preventiva? Este caso y esos casos paradigmáticos de corrupción están evidenciando que la prisión preventiva no es necesaria para estar complaciendo peticiones y satisfacer el morbo de gente que lo que hace es buscarse view, implementando este tipo de cosas que al final atentan contra sí mismos. Digo en cierre que los derechos humanos son muy malos hasta que tocan la puerta de tu casa. Muchísimas gracias a Cándido Simón, abogado penalista, por hacernos entender un poquito de lo que está pasando en la justicia con el caso de la discoteca Jet-C. Así terminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndole a todos el favor de su sintonía e invitarles la próxima semana de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32, de pie ante la República. Hasta entonces.